Hola, esto es Mi Modo de Vida Saludable. Mi nombre es Margot Tomé y compartiré aquí contigo todos los trucos que a mí me funcionan para comer comida real, hacer ejercicio a diario y además tener tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta. Quiero contarte lo que a mí me funciona para vivir de una forma saludable sin complicarme demasiado la vida. El lacón con grelos es una comida saludable. ¿Que si es saludable la receta del lacón con grelos realmente? Yo creo que sí. Es una comida que es comida real. El cerdo es un animal que tiene una carne que es proteína, pero aparte tiene mucha grasa y por eso tiene mala fama. Pero como la grasa es buena, creo que el comer lacón es bueno. Y además lo acompañas con una verdura que son los grelos. Qué mejor cosa que proteína con verdura. Bueno, el cerdo es cierto que tiene mucha grasa, sobre todo en la zona del lacón. Y yo os voy a dar mi visión de por qué creo que la grasa no es mala. Cuando comes grasa, el alimento que tiene grasa tiene el doble de calorías que una proteína por 100 gramos o que un hidrato de carbono. Entonces, cuando comes grasa, estás metiendo a tu cuerpo el doble de calorías, pero tu cuerpo no es tonto, entonces te está avisando y te salta antes la alarma de saciedad, con lo cual comerás menos. Tú no puedes pensar que cuando comes grasa va directamente a ser grasa lo que comes. La grasa se digiere como cualquier otro alimento que metes en tu cuerpo y después se convierte en calorías. Y esas calorías tú las utilizas. Las que no utilizas se quedan como reservas en forma de grasa. Pero no es porque la grasa pasa a ser grasa, sino porque has consumido un exceso de calorías y eso pasaría igual si consumes proteínas en abundancia, más que te aportan una energía superior a la que necesitas o unos hidratos de carbono. Con lo cual, comer grasa, si paras de comer cuando ya no tienes hambre, no quiere decir que vayas a engordar. La grasa es necesaria para el cuerpo, hace que no tengas frío siempre. La gente que hace dietas con bajas en calorías, yo lo que veo es que siempre están muertas de frío. Y es que se nota la legua la persona que está haciendo una dieta baja en calorías porque en cualquier momento, aunque no haga frío, dice que hace frío. Si no, fijaros. Bueno, es fácil de cocinar además. El lacón con grelos es una receta que es muy fácil de cocinar, lo único que necesitas es bastante tiempo. Con una olla a presión, por ejemplo, un laconcito que puede pesar sobre 1 kg 100 gramos o 900 gramos, tardaría 60 minutos en cocinarse para que quede blandito. Y los grelos no tanto, pero bueno, si le pones garbanzos, los garbanzos también pueden tardar 1 hora en cocinarse en una olla a presión. Tenéis un artículo en mi blog, mimododevida.com, en donde os hablo de la olla a presión. Si tenéis miedo para utilizarla, os digo qué es lo que hay que hacer y lo que no debes hacer, pero no tengáis miedo a la olla a presión porque es una manera de cocinar en la que ahorras tiempo. Ya veis que si en una olla rápida tarda 1 hora en hacerse esta comida, en una olla tradicional tardaría mucho más. Bueno, estoy diciendo olla, pero que no sé si vosotros lo sabéis, aquí en Galicia decimos pota. En una pota, y no es en gallego, cuando hablamos en castellano decimos, lo hice en la pota, el lacón con grelos lo hice en la pota o lo hice en la olla a presión. Olla a presión sí lo decimos como olla porque es un nombre estandarizado, pero sin embargo cuando cocinamos lo hacemos en una pota. Unos garbanzos en pota o, bueno, es una palabra que utilizamos mucho. ¿Qué necesitáis para hacer un lacón con grelos? Yo lo que compro son unos laconcitos que vienen, que están envasados en el supermercado y por ejemplo los hay de Torres Núñez, a mí me gusta mucho el de Torres Núñez. Y después compras los grelos, pero no siempre hay grelos, porque los grelos es una planta que tiene varias fases y se come siempre lo que nos proporciona. Quiero decir, la planta del grelo parte de la raíz, que es el nabo. El nabo se come.
Después salen unas primeras hojillas que son las navizas. Estas salen sobre noviembre y diciembre. Y las navizas saben también, como los grelos, están muy buenas y son hojas más tiernas y se pueden utilizar en vez del grelo. Y después ya de enero a marzo, antes de que la planta eche flor, es el grelo. Esas hojas son el grelo y esas son un poco más ácidas que las navizas, pero están muy buenas también. Aquí en Galicia se toma mucho en carnavales el lacón con grelo. Se habla de las laconadas y son comidas muy contundentes porque tienen grasa, pero ya veis que es en época de invierno en que tomas grasa para aumentar las calorías y tener más calor. ¿Qué pasa cuando comes grasa? Otra de las cosas que vas a notar. Si comes grasa, puede que llegue la hora de la cena y que no tengas hambre. Es una manera buena de no cocinar por la noche. Esto es una broma, pero sí lo vas a notar que cuando comes grasa vas a sentir menos hambre porque vas a estar saciada durante mucho más tiempo. Bueno, os digo cómo preparo yo el lacón con grelos. Yo meto en una olla el lacón, los grelos, los garbanzos y a lo mejor 2 trozos de panceta. Y después en otra olla lo que hago son las patatas con un chorizo. La olla del lacón lo hago en la olla a presión y la pongo 1 hora. Y por ejemplo la de las patatas cocidas la podéis hacer en una olla tradicional si queréis o en una olla a presión también. Pero a las patatas les lleva mucho menos cocinarse que el resto, por eso lo hago en una olla o en una pota aparte. Bien. Eso, si tenéis miedo cómo usar la olla a presión, tengo un artículo muy bueno en que os quito el miedo a usar la olla. Cuento cómo se hace y cómo no se debe hacer. Y está en mimododevida.com. Bueno, pues para ver la receta os voy a decir los ingredientes, aunque la tenéis puesta en el blog también, pero bueno, los ingredientes son básicamente 2 manojos de grelos o navizas, 500 gramos de garbanzos secos. Los garbanzos secos sabéis que son los que vienen en el paquete y tenéis que ponerlos a remojo 1 hora antes. Un chorizo rojo, 500 gramos de patatas, 2 tiras de panceta y el laconcito, claro. Algunas notas para hacer la receta. Acordarse de poner los garbanzos a remojo el día anterior. Puedes usar garbanzos cocidos de frasco de cristal. Las sobras de la receta normalmente las puedes utilizar, te van a sobrar, ¿no? O sea, es normal que sobre y lo puedes utilizar al día siguiente de cena. Y yo uso 2 ollas a presión, pero puedes usar una sola olla y después una olla a presión y una pota normal. No te aconsejo meter las patatas en la misma olla a presión que el lacón por los tiempos de preparación y el precio total de la receta. Esto es interesante porque hice los cálculos para 5 personas y la receta me salió en 16 euros, 5 personas, con lo cual el precio por persona para un lacón con grelos, con garbanzos y con patatas y con chorizo y con panceta sería de 3 euros. A mí me parece un menú bastante saludable y muy económico. Tienes en el enlace de la entrada todos los ingredientes que yo compro para hacer un lacón con grelos. Así sabrás exactamente el producto al que me refiero. Puedes descargarlo y para ello solo tienes que suscribirte. Gracias por escucharme. Te espero en mimododevida.com y si tienes alguna consulta puedes ponerte en contacto conmigo cuando lo desees para preguntarme sobre cosas saludables o para darme alguna recomendación. Hasta el próximo programa.